tomar asiento, hermanos. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en la Epístola de Santiago. Vamos a estar meditando en un fragmento del capítulo 4. De hecho, llegamos al final del capítulo 4. Hemos dicho en varias oportunidades que Santiago escribe teniendo en claro que entre sus lectores, la audiencia a la que él apunta, había algunos que no eran creyentes. No obstante, procura la instrucción y la edificación del cuerpo de Cristo, porque se dirige a los hermanos en la dispersión, pero era a su vez una manera de evangelizar a quienes estaban en el entorno cristiano, aunque no eran cristianos. Quizás tenían la religión, quizás tenían el conocimiento superficial y la experiencia superficial de la fe, pero no habían procedido realmente al arrepentimiento, a la conversión. Por eso él presenta allí varias oportunidades, un test que debían hacer los lectores acerca de si su fe era verdadera, era real o no. Vamos a meditar en los versículos 13 al 17. Leo para ustedes, dice así. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oremos. Amado Señor, gracias te damos porque estamos aquí en esta tarde, en este día de reposo. Tenemos la bendición de poder congregarnos por segunda vez y exponernos ante tu palabra. Reconocemos la necesidad que tenemos de tu ayuda, de tu socorro, que tu Santo Espíritu, Señor, obra en nosotros al meditar en tu palabra porque es santa. Ayúdanos, oh Padre, para poder entenderla correctamente y aplicarla a nuestra vida, para que podamos ver, Señor, tu obra de gracia en nuestros corazones, creciendo en el conocimiento de ti, creciendo en gracia, y respondiendo, Señor, de una manera favorable y agradable a ti. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vemos entonces, hermanos, que estos versículos nos hablan acerca de un pecado que, como lo dice el título de este sermón, es no depender del Señor. El hombre es dependiente de Dios por diseño. Evidentemente, desde la perspectiva bíblica, no podemos estar aislados de Dios de una manera completa. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los colocó allí en su huerto y proveyó para ellos todo lo necesario. Dependían de Dios grandemente. Sin embargo, vemos que el pecado tiende a la independencia, a marcar un camino o una dirección en la cual el ser humano no dependa tanto de Dios.
una manera de elegir su propio camino, su propia dirección, y eso implica obviamente desobediencia a los mandamientos del Señor. Vamos a poner otro ejemplo. Los niños, cuanto más pequeñitos, más dependientes son. Los bebés, ¿verdad?, necesitan casi que una atención completa. Pero a medida que ellos van creciendo, sus capacidades se van desarrollando, empiezan a hacer cosas por sí mismos. Y obviamente como padres, madres, ¿verdad?, dedicados, queremos que ellos vayan aprendiendo y hagan sus propias muchas actividades, ¿verdad?, porque eso es parte del desarrollo de la vida. Pero empezamos a ver un problema en esa capacidad que ellos desarrollaron y que tienen, que es entonces que hacen las actividades o muchas acciones de manera independiente, sin buscar la autorización de sus padres y la guía de sus padres. En muchas de estas oportunidades, entonces, están las tortas, ¿verdad? Como dicen los tecos, que abrieron la puerta de la refri y quebraron, ¿verdad?, la jarra, ¿verdad?, de vidrio, o se subieron a una silla y se cayeron y se quebraron ellos, o quebraron una pantalla o algo hicieron en su actuar independiente. Cuando están en la época de la adolescencia, una de las dificultades para ellos es que tienen que someterse a las reglas de sus padres, y ciertamente si pudieran por ellos mismos, quisieran ser libres de esas reglas. Entonces, están allí de una manera, podemos decir, en su desagrado por esas condiciones, pero dependen también en gran medida, dependen económicamente, dependen del cuidado, dependen de muchas cosas en sus padres. Cuando llega la época entonces de la juventud, y si esos ya consiguieron su trabajo, ¿verdad?, llega ese momento donde decimos la independencia económica, ¿verdad?, porque ya tienen para sus propios gastos, sus propios recursos, y en muchos casos entonces pasa de que ellos abandonan el hogar. Y entonces ahí se pone también en una manera de prueba o de evidencia o de test, hasta qué punto lo que sembraron sus padres en cuanto a los principios, la conducta y el temor del Señor se mantiene en la vida de ellos. O dicen, ahora ya no hay barreras, ahora no hay límites, vivo completamente independiente, tengo mis recursos, pago mis expensas, compro la comida que yo quiero, me acuesto a la hora que yo quiero, y así es como se ve muchas veces que cuando los jóvenes llegan a esa etapa, entonces toman también malas decisiones que traen consecuencias a su vida. Ahora, no estoy diciendo de que esa independencia sea mala. El tema es cuando las personas que viven en este mundo encuentran en esa independencia el hacer su propia voluntad en contra de aquello que es bueno para sus propias vidas y que, por supuesto, está limitado por lo que Dios quiere para cada persona. Las personas en este mundo viven con una actitud que podríamos decir quieren estar independientes de Dios. Me refiero obviamente a los incrédulos. No quiere que nadie controle su vida. No quiere que nadie le diga qué tiene que hacer. Y pudiéramos pensar de que si las circunstancias fueran apropiadas y las condiciones en las que se encuentra fueran óptimas, entonces irían hasta el punto de lo que sus deseos llegan. Muchas personas no hacen todo lo que quieren porque hay cosas en las cuales están limitados, por ejemplo, económicamente. Pero ¿qué pasaría si usted tuviera en este momento $1 millón en la cuenta de su banco? Estaría quizás hoy aquí, quizás se hubiera cambiado de país, de casa, de trabajo, ¿verdad? Y sería completamente distinta su vida. Lo que Santiago procura hacer
en este texto es de alguna manera mostrarnos un ejemplo sumamente práctico, pero lo hace Santiago tan práctico que tan solo nos muestra un ejemplo, pero nosotros podemos tomar ese ejemplo y también considerar, no solo a la luz de ese ejemplo, sino en muy variados ejemplos, cómo se repite el mismo patrón de independencia o de no querer depender de Dios en la vida, es decir, de que las personas quieren hacer su propia voluntad. El ejemplo que Santiago nos presenta aquí es el de unos comerciantes. Le dice a estos, o describe a estos comerciantes, bueno, inicia diciendo, vamos ahora, los que decís, ¿verdad? De una manera como hablando hipotéticamente, no necesariamente que se refiere a algunos de los que allí están, sino casi que como poniendo él ese ejemplo de estos comerciantes, que dicen ellos lo siguiente: hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Qué es lo que nos describe aquí? El plan de estos comerciantes. Ellos tienen un plan que es bastante claro. Ellos saben cuál es el tiempo del inicio de ese plan, hoy y mañana. Ellos tienen determinado cuál es el lugar a donde van a ir. Dice, iremos a tal ciudad. Ellos saben cuánto va a ser la duración de ese plan. Estaremos allí un año. Y también sabe cuál es el propósito de ese plan, que el propósito sin duda es la ganancia, porque dice allí, traficaremos y ganaremos. No confundamos esto, traficar como algo malo, ¿verdad? No es tráfico de drogas, es negocio, es la venta, es el comercio. Ahora, hay algunos que tropiezan en la interpretación de este pasaje y pudieran pensar de que lo que Santiago está aquí atacando es que estas personas no están siguiendo la enseñanza del Señor Jesucristo cuando dijo, no os afanéis por lo que habrá de ser el día de mañana. Basta para cada día su propio afán. No hay ninguna contradicción entre la enseñanza del Señor Jesucristo y la enseñanza que Santiago está aquí presentando. Santiago no está atacando una planificación. Santiago no está atacando la diligencia en los planes de estos comerciantes. Más bien pudiéramos decir que es bastante buena la manera en la que ellos planean su negocio. Saben el cuándo, el cómo, el dónde y el por qué. Y si usted va a hacer un negocio y va a hacer un plan, tiene que tener en claro todas esas respuestas. El problema no está tanto en lo que estos comerciantes están planeando en sí mismo, sino más bien en la actitud que hay de fondo en la vida de estas personas. No hay nada de malo en planificar, al contrario, Dios aprueba el orden y hay muchas razones por las cuales deberíamos considerar ser precavidos y planificar, ¿verdad? El Señor mismo lo presenta en otros términos cuando habla de aquellos que construyen una torre, aquellos que no calcula los materiales que necesita para hacer esa torre. O aquel que construye, ¿cómo construye? ¿Dónde construye? Si lo hace sobre cimiento firme, si ha de ser perdurable esa construcción. No hay nada de malo tampoco en ser previsor y diligente sobre el futuro. No hay nada de malo que usted piense en su tiempo de retiro y si va a tener una pensión suficiente como para vivir. Claro, sí, podemos llegar a tropezar en el afán y en la ansiedad cuando los planes nos abruman, pero no es aquello que está atacando Santiago en este texto, ese problema del afán.
tampoco está atacando las ganancias. No hay nada de malo en tener una ganancia. De hecho, cada persona en el cumplimiento del mandamiento, ¿verdad? Del sexto mandamiento que dice no robarás, nos tenemos que esforzar por ganar nuestro propio pan, ¿verdad? Y sabemos que eso implica el sudor de nuestra frente, nuestro esfuerzo. Para algunos será físico, para otros será mental, intelectual, pero hay un tiempo dedicado al trabajo, a la ganancia y algunas veces a la inversión. También el cuarto mandamiento nos enseña que tenemos un día que es de reposo, pero que en 6 días debemos trabajar. Entonces, el énfasis aquí de Santiago, el foco sobre lo cual él está queriéndonos dejar su enseñanza, no está tanto en el plan, ni en la previsión, ni en la ganancia, lo cual todo esto es correcto conforme a la palabra del Señor, sino en la actitud que reside en estas personas que viven su vida como si fueran personas independientes de Dios, que no quieren depender de Dios, que no quieren someter su voluntad a la voluntad de Dios. Y este puede ser un problema no solamente del incrédulo, sino en algunos casos del creyente. Claro, cuando hablamos de la descripción de un incrédulo, vamos a entender que esto es de alguna manera algo central, coyuntural en la vida de esa persona. Muchas veces por ignorancia de la voluntad de Dios. Están esclavizados en sus pensamientos, sus deseos, en sus propios anhelos terrenales, en lo que quieren vivir su vida, y obviamente viven su vida como si la vida solo se tratase de lo terrenal, de lo material. ¿Cuáles son las experiencias que quieren tener? ¿Cuáles son los lujos que se quieren dar? ¿Cuáles son los placeres que quieren experimentar? Y muchas veces, como el dinero es el medio por el cual poder disfrutar, tener esos placeres o tener esas experiencias, entonces el énfasis va a estar ciertamente en la ganancia para poder vivir su vida precisamente como si fuera el centro del universo, su propio yo, su propio ego. Muchas veces son ignorantes de la voluntad de Dios porque están allí en su esclavitud, como hablábamos en esta mañana, presos, esclavos de sus vicios, de sus engaños, de sus depresiones. Quizás no han sido expuestos a la palabra de Dios, o pueden que hayan sido expuestos, pero hayan de algún modo rechazado la palabra de Dios presentada. O sea, está aquel que no conoce la voluntad de Dios porque todavía no ha sido expuesta a ella, y está aquel que la ha conocido pero la ha rechazado. Por lo menos en alguna instancia de su vida, la voluntad de Dios le ha sido presentada por lo que la Escritura dice, también por el testimonio del Evangelio, pero ha rechazado la voluntad de Dios. Y están aquellos que incluso van un paso más allá y no solamente ignoran o conocen y rechazan la voluntad del Señor, sino que aún se jactan de sus propios planes, como si ellos fueran su propio Dios. Y se gozan en esos planes cuando son ciertamente planes egoístas y totalmente independientes de lo que Dios quiere para ellos. Entonces, cada cual puede pensar de esta manera y decir, yo manejo mi vida, es mi vida. Usted no tiene que meterse, o no importa lo que Dios diga, es mi vida. Yo hago con mi vida lo que yo quiero. Yo hago mi voluntad. Pero por el otro lado tenemos la revelación y el testimonio de la Escritura que claramente nos muestra que ese estilo de vida no es el de aquellos que heredan la salvación, que heredan la vida eterna. En Mateo capítulo 7 incluso lo dice claramente contra aquellos que invocaban el nombre del Señor con sus propias bocas. Decían Señor, Señor, pero Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces no hay salvación sin una comprensión de la voluntad de Dios y sin una práctica de la voluntad de Dios. Y entendemos que la voluntad de Dios es que el pecador venga a Cristo, que se arrepienta de sus pecados, que reconozca su maldad, que ponga la fe en aquel que puede salvarle. Y Jesús vino a este mundo, muchas veces lo decimos, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Claro, tiene que saberse perdido, tiene que entenderse perdido para poder desear también ser hallado y socorrido en su necesidad. Entonces podemos decir que una marca de aquellos que son de Cristo es que hacen la voluntad del Señor. Se dirá, no hacen la voluntad del Señor de una manera perfecta porque estamos pecando todo el tiempo. Sí, es cierto, no vivimos en una santidad completa, pero hay algo que ha cambiado en el corazón, en el centro de nuestra vida, desde el momento en que vinimos a la salvación. Y es que ya no está nuestro yo en el trono de nuestra vida para vivir y hacer nuestros planes, sino para hacer lo que el Señor quiere. ¿Recuerdan la conversión del apóstol Pablo? Señor, ¿qué quieres que haga? Antes era Pablo haciendo sus planes, persiguiendo a los cristianos, decidiendo a dónde iba a ir y qué iba a lograr en su afán de conocimiento religioso y del cumplimiento de la ley según su entendimiento humano y equivocado. Pero cuando conoce a Cristo, la voluntad de Pablo es destruida para que entonces se manifieste esta humildad que es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es interesante ese pasaje cuando se acercan la madre y los hermanos del Señor Jesús a buscarlo a Jesús y le avisan a Jesús y Jesús dice, estos son mi madre, mis hermanos, mis hermanas y mi madre, y apunta a los discípulos. El texto dice, los que hacen la voluntad de Dios, ellos son mis hermanos, hermanas y mi madre. ¿Qué nos enseña ese texto? Que de algún modo aquellos que están en una relación cercana con el Señor Jesucristo son aquellos que hacen la voluntad de Dios, son aquellos que han experimentado esa conversión y ese conocimiento de lo que Dios quiere. Y ese lazo en la relación con Cristo es mucho más grande y fuerte que una relación de sangre. Por eso, si usted quiere una cercanía con Cristo, no piense, qué bonito haber sido hermano de Jesús. No piense si usted está haciendo la voluntad del Señor, porque ese es el lazo en la salvación que le une a Cristo. Entonces, es claro que necesitamos conocer la voluntad del Señor para agradar al Señor. ¿Conoce usted la voluntad de Dios? Algunos caen en misticismos con esto, pero nosotros debemos buscar la voluntad de Dios primeramente como nos es revelada en su palabra. Algunos quisieran recibir la voluntad de Dios como en sueños, ¿verdad? En revelaciones. Algunos están hasta demasiado ansiosos queriendo saber cuál es la voluntad específica de Dios para su vida en las decisiones puntuales que tienen que tomar. ¿A dónde voy a vivir? ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? Si debo hacer esto o debo hacer lo otro. Ese no es el primer paso en el conocimiento de la voluntad de Dios. El primer paso en el conocimiento de la voluntad de Dios es lo que Dios nos dice en su palabra y es general, es para todos nosotros por igual. Y pudiéramos citar alguna de esas cosas que la Escritura nos dice, pero son bien conocidas. 1 Tesalonicenses 5:18 es que demos gracias en todo. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Practicamos entonces la gratitud con todo lo que Dios nos da. Puede ser que tengamos experiencias en nuestra vida que no son muy agradables y satisfactorias de la mano y la provisión de Dios, pero debemos dar gracias por Dios en todo, aún en las circunstancias adversas. La Escritura nos dice que la voluntad de Dios es que nos apartemos de fornicación. Hay que alejarse de todo tipo de inmoralidad. Eso tiene que ver con la santificación. ¿Está usted batallando por la pureza en su vida? Esta es la voluntad de Dios.
Cuando tenemos en la Escritura los mandamientos, claramente ellos nos reflejan la voluntad de Dios, que le adoremos al Dios verdadero, que no adoremos imágenes, ni tropecemos en ídolos, ni en religiones falsas, que no tomemos el nombre de Dios en vano. Enseñamos esto a los niños, ¿verdad? Pero debería ser también una práctica en todos los adultos. No hable de Dios de una manera vana, innecesaria. Hay gente que a veces hasta en su costumbre menciona el nombre de Dios sin pensar realmente en lo que está diciendo. Bueno, la gente de este mundo lo hace constantemente. Está diciendo que Dios te acompañe, pero no está pensando realmente en Dios. O que Dios te bendiga, pero no ha sometido su vida a los mandamientos del Señor. No lo hace con el temor de Dios. Algunas veces hasta alguien cuando se asusta o se golpea un dedo, menciona el nombre de Jesucristo, pero ciertamente es una forma vana de usarlo. La palabra de Dios nos muestra cuál es la voluntad de Dios cuando nos dice que debemos guardar el día de reposo. Ahora lo leíamos. Debe ser nuestro deleite, nuestra delicia. No dedicarlo a otra cosa, sino a buscar a Dios, su palabra, la comunión con Él, con los hermanos. Algunas veces puede ser quizás un poco cansado por el calor, por el esfuerzo de venir, de mantenerse despierto, de escuchar el sermón. Pero es para usted un deleite, porque el Señor nos dio este día para nuestro beneficio. La palabra de Dios nos dice claramente cómo debemos tratar al prójimo. Los hijos, obedecer a sus padres. Esa es la voluntad de Dios. No robar. Esa es la voluntad de Dios. No cometer adulterio. No codiciar. No matar o no tener odio. O no caer en rencillas. Todo eso es la voluntad de Dios que está expresada en su palabra. En 1 de Pedro 2:15 incluso se refiere a la conducta sumisa del cristiano en la sociedad, por medio del cual, con esa conducta, hace la voluntad de Dios haciendo el bien y hace callar la ignorancia de los hombres que son insensatos. La voluntad de Dios es que vivamos así, de ese modo, como lo indica su palabra. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 2, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, una de las maneras más elementales y básicas de entender la vida cristiana es cuando sometemos nuestra vida a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Muchas veces esto implica el sufrimiento o el padecimiento. El mismo capítulo, versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. La voluntad de Dios muchas veces puede ser el sufrimiento, para algunos una enfermedad, para otros una limitación en su vida, una situación adversa, problemas familiares, económicos, laborales. Hay una gran variedad de sufrimientos en la vida del cristiano, pero puede vivir en el poder del Espíritu Santo aún en medio de esa situaciones adversas, haciendo la voluntad de Dios. Hay un versículo que es muy interesante, que se dirige el apóstol Pablo a los siervos, aquellos que estaban en ese momento en una condición de esclavitud, algo que hoy vemos, ¿verdad?, de una manera muy trágica, pero fue una realidad social durante mucho tiempo. Y les decía y les instruye a esos siervos cristianos a que hagan la voluntad de Dios de corazón, de corazón. Y la voluntad de Dios era que sirvan a esos jefes que tenían, a esos amos, y que lo hagan de corazón. Entonces, cuando somos expuestos a un texto como el que acabamos de leer de Santiago, donde él está presentando allí la vida de estos comerciantes que viven
en un ejemplo de total independencia, vemos que la voluntad de Dios no era importante para estas personas, porque ellos toman sus propias decisiones. Deciden cuándo, deciden dónde, deciden durante cuánto tiempo y qué iban a hacer y para qué lo iban a hacer. Estaban viviendo según su propia voluntad y en ningún momento están considerando la voluntad de Dios para sus vidas. Podemos hablar entonces acerca de aquellos que preguntan sobre la voluntad de Dios de manera específica en sus vidas. Y ahí es donde podríamos considerar la necesidad que tenemos de depender del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere para mi vida en determinaciones específicas? Bueno, ¿estamos conscientes de todo lo general? ¿Estamos esforzándonos en cumplir todo lo que la voluntad de Dios general nos enseña en su palabra? Entonces ahí vamos también a buscar en dependencia del Señor cuáles son aquellas cosas que dentro del marco de la voluntad de Dios, de todo lo que es permitido en su palabra, podemos elegir y podemos optar, porque va a ser beneficioso para nosotros. Y no caigamos entonces en el misticismo. ¿Cómo me va a decir el Señor? ¿Qué voy a ver? ¿Alguna señal en el cielo? ¿O cómo voy a hacer para tomar decisiones? Dios nos da principios generales en la Escritura. Estos principios que tienen estos comerciantes pueden ser muy útiles siempre y cuando usted ponga en primer lugar a Dios para hacer lo que Dios ha revelado en su palabra. El versículo 15 lo dice así: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y hay una aclaración aquí. No se trata de decir como un cliché, como una frase mágica. Diga si Dios quiere, dice. Decí si Dios quiere, porque si no, no se te cumple. No. ¿Está usted sometiéndose a la voluntad de Dios? ¿Está aceptando la voluntad de Dios? Pero si dentro de esas oportunidades que Dios da, usted puede elegir conforme a sus gustos, conforme a su sabiduría, conforme a lo que va a ser mejor para usted, para su familia, adelante, hermano, hágalo, porque Dios también nos da esos medios para poder tomar nuestras decisiones. Usted puede elegir dónde trabajar y si tiene varias opciones, va a elegir o el trabajo que tiene mejor paga o el trabajo que más le gusta. Y algunos pondrán eso en la balanza y quizás alguien por la necesidad preferirá una mayor paga con un mayor sacrificio, otro preferirá hacer algo que le guste más y estar más tranquilo aunque no gane tanto. Algunos que querrán estudiar, entonces podrían decir, Señor, ¿qué quieres que yo estudie? ¿Hay algo en lo cual te puedo servir? Pero no piense que entonces Dios le va a decir, estudia tal carrera porque eso es lo que debes hacer. Y el joven no quiere hacer eso. Dios no quiere con su voluntad llevarnos a un desagrado. Ciertamente Dios puede llamar a alguien para algo que quizás nadie más lo quiere hacer, pero pondría aún en eso, en el corazón, como algo que se haría con gozo. No muchos han ido a las misiones, y algunos a lugares hostiles, pero aquellos a los cuales Dios llama y pone el deseo en el corazón, aun cuando estén en lugares que son adversos, aun cuando haya persecución, aun cuando tengan que aprender un idioma completamente distinto, el Señor pondrá allí ese deseo y ese anhelo y mostrará su buena voluntad también para con aquellos que están dispuestos a hacer esfuerzos para servirles. Lo que hay en el fondo del asunto aquí es, ¿estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiere? ¿O quiero yo sostener el cetro de decisiones en mi propia vida para hacer mi voluntad? Claro, de nada servirá que gastemos muchos esfuerzos en mente y en sabiduría para determinar cuestiones específicas sobre nuestra vida si está usted fallando en cuestiones grandes y generales. Vamos a poner un ejemplo claro. Aquellos que dicen, yo quiero unirme a la iglesia. Sí, pero usted está en pecado, usted está viviendo en algún vicio, usted está en adulterio. Ordene primero su vida
lo cual es la voluntad de Dios, deje la fornicación, deje los desórdenes en su vida y entonces proceda a la obediencia que Dios manda en su palabra de bautizarse, de unirse a una iglesia local, de participar de los medios de gracia. Pero algunas personas van a decir, no, yo soy cristiano, pero yo tengo mi vida y yo voy a tomar mis decisiones. Yo no quiero unirme a una iglesia local. Yo no estoy dispuesto a que alguien supervise mi vida, a que vigilen mi vida, o que los hermanos me pidan cuenta. Eso es una forma de arrogancia de muchas personas que no quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Puede ser que algunos tengan algún conflicto sobre el entendimiento. Aquí hemos hablado muchas veces acerca de la membresía y de la importancia de obedecer al Señor en las ordenanzas. Pero puede ser que alguien se aferre a esa soberbia y que diga no. Y así a muchas otras cosas que aquí nos revela claramente el apóstol, que son jactancias del corazón, que son soberbias. Porque es planear la vida conforme a los deseos, conforme a los anhelos, conforme a lo que le da mejor rédito, pero poniendo a Dios de lado. En algunos casos completamente ausente, como puede ser en la vida del incrédulo, y en algunos casos pudiera ser que algún creyente tropiece así, considerándolo a Dios como un accesorio. Va a ser mi vida, mis planes, mis metas, mis sueños. Pero voy a ir a la iglesia. Voy a acomodar de alguna manera mi vida para que parezca que no estoy tan lejos de Dios. ¿Está su vida sometida a la voluntad de Dios revelada en su palabra, hermano? Vea lo que dice el último versículo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y es interesante que este versículo, que lo utilizamos muchas veces para muchas otras circunstancias prácticas de nuestra vida, si tenemos la oportunidad de hacer el bien, si no lo hacemos, estamos pecando. Santiago lo coloca en este tema central de la vida, que es cómo va a vivir usted, en dependencia del Señor, o va a vivir manejando su propia vida y las riendas están en su mano, sin querer doblegar el orgullo, la soberbia y decir, Dios, no puedo yo solo, necesito tu dirección, que tú estés al volante, que yo sea el que es llevado por la guía del Espíritu Santo, conforme a tu palabra y en dependencia de ti. Recordemos lo que el Señor dijo, que separados de Él nada podemos hacer. Muchas veces hemos tropezado y han tropezado los discípulos cuando han querido hacer las cosas separados del Señor, quitando la mirada del Señor, quizás con planes impulsivos, quizás como Pedro allí queriendo cortarle la oreja al primero que se acercaba, quizás tropezando en nuestra impulsividad y tomando decisiones que son desacertadas. Ciertamente hay un montón de decisiones que tomamos en la vida, algunas tendrán más o menos consecuencias. Y es bueno que aprendamos a depender cada vez más. Yo recuerdo cuando fui al Instituto Bíblico, una de las cosas que me llamó mucho la atención que allí hacían era orar antes de cualquier actividad. Cualquier actividad. Llegaba el momento de deporte y se juntaban todos y hacían la oración antes de jugar al fútbol, al básquet, al voleibol. Entonces, cualquier actividad comenzaba con oración y terminaba con oración. Nosotros acostumbramos, ¿verdad?, a orar antes de los alimentos. Pero muchas veces en nuestra vida actuamos casi con una naturalidad sin buscar al Señor en oración y en dependencia, en asuntos que son muy prácticos. Levantamos, ¿verdad?, y podemos ir y empezar nuestras actividades. ¿Ha orado usted en dependencia del Señor por las decisiones que ha de tomar ese día? ¿Cómo ha de reaccionar por su vida espiritual, por las personas que le rodean, por las acciones que va a hacer ese día? Aún el comercio, como aquí lo dice, usted va a comprar algo.
¿No le ha pasado que ha comprado algo y se ha dado cuenta que no era bueno, no hizo un buen negocio, vendió algo y no lo vendió bien? Dice, ¿por qué no busqué al Señor? ¿Por qué no dependí del Señor? Y no solamente eso, sino también el uso de la sabiduría para poder vivir de una manera sabia en este mundo. Quiere comprar un carro y quizás se equivocó y compró un carro que no era del todo bueno. O se cambió de casa y puso la lista de pro y de contras, pero no tomó una buena decisión porque después descubrió que no todos los pro estaban y había más contras de los que calculó. Nuestra vida es así constantemente. Tomamos decisiones, algunas buenas, otras malas. Algunas incluso en dependencia del Señor. Pero tomamos una decisión de la cual nosotros somos responsables. Tampoco podemos culpar luego al Señor. Y no es para hacer también una especie de promulgar un sufrimiento, ¿verdad? Cuando hay una mala decisión, cuando hay un negocio que no salió, cuando hubo algo que afectó nuestra vida, ¿no? Confiamos que el Señor es bueno, es misericordioso. Si hemos tomado decisiones que no son sabias, quizás podemos aprender más sobre la sabiduría, más sobre la prudencia, quizás más sobre el consejo, la necesidad de buscar consejos sabios, eso lo marca la palabra. La dependencia de otros. Muchas veces las personas toman sus decisiones de una manera totalmente aisladas. Para eso Dios nos coloca también en una iglesia, por eso Dios pone personas que se encargan de nuestro cuidado espiritual. Muchas de nuestras decisiones van a afectar nuestra vida espiritual. Por eso no pueden ser decisiones tan solo que usted toma de manera independiente. Porque después usted va a ir al pastor para hablar de los problemas que tiene con las decisiones que tomó. El pastor va a decirle, bueno, hermano, pero usted pidió consejo por esta decisión. Quizás usted decidió emprender allí su negocio, cambiarse de casa, cambiar de trabajo, empezar una carrera. Muchas de esas cosas podemos tropezar con este espíritu de independencia, no solamente de Dios, sino aún de aquellos que Dios pone para que cuiden o velen por nuestras almas. Claro, no estamos hablando de una especie de autoritarismo espiritual, ¿verdad? Que hay algunas iglesias donde usted no puede dar un paso sin consultar con el pastor. O hay una especie de señorío espiritual de que si usted le sale un trabajo muy bueno y próspero en otro lado, el pastor dice, no, usted no puede irse, hermanito, de esta iglesia. No, tampoco se trata de un señorío sobre las almas. Pero hay un extremo entre esa dependencia excesiva de alguien que no puede ni comprar la ropa sin consultar o pedir consejo, y alguien le va a decir, bueno, hermano, no es tan grave, compre la que más le gusta, a aquel que vive una vida aislado en sus decisiones. Y si no depende o pide consejo, busca guía o sabiduría de aquellos que pueden ayudarle en el ambiente de la iglesia local, la pregunta es si también por lo menos orará y buscará la guía y la dirección del Señor. Recordemos, hermanos, lo que nos dice la exhortación del versículo 14, porque aquí está el gran peligro de vivir una vida de independencia. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Qué terrible esto para aquel que vive una vida en total independencia de Dios, porque su vida es efímera. Su vida es hoy y mañana no es. Antes tendíamos a pensar que los que morían eran los ancianos y los jóvenes en alguno que otro accidente. Hoy en día usted se da cuenta de infartos de gente de 20 años, 16 años. Está muriendo gente por distintas causas, cada vez más jóvenes. Y si aún la vida de aquellos que llegan a la vejez es una neblina, es pasajero, es temporal, es como la flor del campo, dice la Escritura, que nació y luego vino el viento, sopló en ella, desapareció, su lugar no la conocerá más. Es tan rápida la vida.
¿Usted la va a vivir conforme a su propia voluntad, sin conocer la voluntad de Dios? O quizás la conoce, pero aún la está rechazando, porque está rechazando venir a Cristo, está rechazando arrepentirse de sus pecados, está rechazando doblegar su cabeza y decir sí, Señor, como dijo el apóstol Pablo. Por eso dice aquí el texto de Santiago, en lugar de lo cual deberías decir si el Señor quiere. No dice si Dios quiere, porque muchas personas dicen si Dios quiere, su propio Dios, si el Señor, si Jesucristo, si aquel que murió y resucitó para salvarle. Las personas en la antigüedad tenían su propio Dios, hoy también. Pero ¿tiene usted al Dios verdadero? Aquel que Dios le exaltó hasta lo sumo y le hizo Señor sobre toda cosa, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él es Señor, es Jesús el Señor, es Él quien va a juzgar, es a Él a quien hay que rendir cuenta. ¿Ha hecho usted la voluntad del Señor? Considere en primer lugar si ha hecho la voluntad del Señor en cuanto al arrepentimiento y a la fe, porque de lo contrario está en un grave peligro, en un gran riesgo. Como decíamos hoy a la mañana, hay un fuego del infierno que está debajo de nuestros pies. Usted no sabe en qué momento muere, usted no sabe en qué momento da su último aliento, en qué momento su corazón empieza a latir descontroladamente y su esperanza se acaba. ¿Va a venir a los pies de Cristo o seguirá haciendo su propia voluntad? Un día en el infierno no hará su propia voluntad. Tendrá que padecer eternamente. Someta su voluntad a Cristo hoy para tener descanso en la eternidad. No siga con su soberbia y con su terquedad de querer disfrutar de los placeres de este mundo y los engaños de Satanás en lo cual los tiene esclavizado. ¿No ha visto el daño del pecado en su vida? ¿No ha visto la tristeza que le causa? ¿Las consecuencias que traen sobre su cuerpo, sobre su alma? Someta su vida al Señor en arrepentimiento y en fe. Rechace ese doble ánimo, esa amistad con el mundo que Santiago le enseñó antes. Humíllese delante del Señor y Él lo va a exaltar. Aún aquellos que han sufrido las consecuencias del pecado en gran manera, si se humillan delante del Señor, el Señor les levanta, les restaura. Pero también nosotros, hermanos, que somos de Cristo, aunque hayamos procedido al arrepentimiento, aunque hayamos sometido nuestra vida a la voluntad revelada de Dios y constantemente somos desafiados a evaluar si estamos siguiendo lo que Dios nos dice en su palabra, porque nuestra humana debilidad nos quiere arrastrar al pecado y alejar de los mandamientos del Señor. Pero dependemos también en los asuntos específicos que quiere el Señor para mí, para usted, cómo he de servirle, en qué he de ocupar mi vida, mi tiempo, cuáles son los propósitos que Él tiene para mí. Buscamos al Señor y dependemos de Él, o se asoma allí ese espíritu de independencia que dice yo manejo mi vida. Recordemos que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quiere el Señor movernos por su espíritu a decir, Señor, necesito buscarte más, depender más de ti, no tomar decisiones equivocadas, sin dependencia, sin análisis, sin sabiduría. Ayúdame a valorar todo lo que tú me has dado, no solo en la palabra, no solo la obra del Espíritu, sino también de personas, de ánimo, de instrucción, para que podamos entonces honrar a Cristo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es lo bueno que Dios trae a su mente en este momento en su vida? ¿Hay algo que usted sabe que debe hacer? ¿Hay algo en lo cual usted está siendo negligente de hacerlo? Sabemos que la voluntad del Señor es que nos arrepintamos, que confesemos nuestra falta y que busquemos estar en comunión y paz con Él. Oremos. Ten misericordia, oh Señor, de todos nosotros,
Ten misericordia de aquellos que aún, aferrados a su pecado, siguen en el engaño de su corazón en este mundo. Ten misericordia, Señor, cuando, como hijos tuyos, tropezamos con la soberbia de nuestro corazón y tomamos nuestras propias decisiones, andamos por nuestros caminos para luego darnos cuenta que no han sido decisiones sabias, que hay consecuencias, que hemos tenido pérdidas. Queremos, Señor Dios, que nuestra vida, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros talentos, sea utilizado de la mejor manera. Queremos, Señor, la guía de tu Santo Espíritu. Derrama, oh Dios, tu Santo Espíritu en todos nosotros, porque necesitamos que llenos de Él podamos reflejar el carácter de Cristo, quien anduvo cada uno de los días sobre esta tierra, haciendo la voluntad de su Padre y mostrándonos, Señor, el camino en el cual debemos andar. Ayúdanos a caminar por sus pisadas. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.